Solo Dios puede hacer estas cosas. Solo Dios puede resucitar y darle vida aún a los huesos secos, dice su bendita palabra. Qué alegría de estar con ustedes en esta mañana, hermanos, aquí en la iglesia San Pablo. Y qué alegría también con ustedes que nos sintoniza, está con nosotros a través de la plataforma de Stream Live en Facebook. Donde quiera que usted esté, sea bienvenido esta hermosa mañana a alabar y glorificar el bendito nombre de Dios. ¿Qué le parece si toma su Biblia donde esté y le nuestras palabras de Dios y todos decimos: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella, por esta bendita palabra que nos une? Ese es la vida misma dada a nosotros en esa palabra santa de nuestro Señor Jesús. Qué gozo, como decía al principio, estar con ustedes. Me encanta estar aquí. Amo este lugar. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo están todos aquí presentes? ¿Cómo están ustedes allá en línea? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver. Pero sabe que de cómo está, cómo te sientes, es una pregunta bien complicada en estos días, ¿no le parece? Porque andamos detrás de la mascarilla y no sabemos si realmente no podemos distinguir los rostros. Es algo que es interesante. Pareciese que nos escondemos de repente detrás de nuestras máscaras, afuera, en lo que andamos en las tiendas o aquí mismo. Es difícil mostrar nuestras emociones en estos tiempos y hay muchas emociones. Vamos a hacer una dinámica ahora que he preparado para ustedes. Todos recibieron unas caritas como estas en su ¿cómo se dice? En la entrada por sus sugieres. Y quiero que hagamos esto. Déjenme ver si tengo otra por aquí. Sí. Y bueno, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo se siente? Ustedes van a ver las caritas, ¿cómo usted se siente esta mañana? Así que ahí tienen sus caritas. Bueno, los que están afuera en Streamline no lo puedan hacer, pero pueden identificarse. Así que yo les pregunto una vez más, ¿cómo se sienten esta mañana? Wow, qué lindo, todas las caritas felices y unas caritas con los corazones llenos de amor. Me da gusto saber eso a mí. Cómo ustedes se sienten detrás de esta situación, de esta agonía en que estamos nosotros viviendo en estos tiempos difíciles. De verdad, es una dinámica interesante. Por eso, ¿cómo están? Es una pregunta bastante profunda en estos tiempos. Y así muchos de ustedes respondieron con estas caritas, así que felicito, ¿verdad? Me da gusto que ustedes se sientan felices y no enojados y no bueno, habrá tristezas por ahí, pero ¿sabe qué es interesante esta situación? Reciente hubo una encuesta ligera con unas pocas personas en cuanto a este tema de las emociones, y algunas personas respondieron de la siguiente manera: me siento como cansado, adormecido, triste, con miedo, enojado, ansioso, ansiosa, molesto por la situación, irritable, inestable, cualquier cosa nos mueve la situación. Ustedes están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Es algo que aunque no lo hablamos, no lo estamos pensando, no lo estamos hablando con otras personas. Oye, me siento muy irritable. Oye, ¿tú cómo te sientes? Pues muy enojado. No hacemos eso, ¿verdad? Es algo que está ahí. Son emociones que no las podemos negar. Ustedes me pueden preguntar ahora en este momento: pastor, ¿y usted cómo se siente? Yo les diría: me siento así. A veces no sé qué hacer. Me siento como confundido con esta situación. ¿Qué hago? Vienen los hermanos, ustedes me quieren saludar y yo digo: doy la mano, no doy la mano, doy el codo. ¿Qué hago? ¿No se siente usted igual? Pongo mascarilla, no me la pongo.
Y aquella presión que uno siente, ¿cuándo va a parar esto? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Ya vamos con más de 8 meses en esta situación. ¿Cómo me siento? Y como pastor muchas veces uno se siente frustrado, uno quiere abrazar, uno quiere dar las manos, uno quiere llegar a los hogares de las personas, quiere ver a los enfermos a los hospitales y no puedo. Entonces me siento a veces, Señor, no sé, tú me vas a ver cómo me ayudas, pero en cosas pequeñas como como un saludo, como les acabo de mencionar, cosas, el distanciamiento social. Yo sé que hay que hacerlo, pero me parece que me lo están midiendo a uno todo el tiempo. A ver, 6 pies. ¿Se ha dado cuenta? Y hay que hacerlo, es parte de nuestra seguridad. Pero ya uno no sabe, y uno ve la línea de la medida y uno está ahí midiendo los pies, me paso, no me paso. Y aquella presión constante. Y también la situación grande es como la incertidumbre económica. Oímos las noticias, vemos las noticias, leemos las noticias, personas sin trabajo, la crisis, no solamente en Estados Unidos, sino también en muchos países del mundo está agobiando a las personas esta situación. La tensión racial, es común la tensión racial. Lo estamos viendo en este país, en otros países, saqueos, divisiones políticas. Nuestras próximas elecciones el martes, ese es el pan nuestro de cada día, y aquello que vemos nos crea emociones. Y están las emociones de aquellos que han perdido un ser amado, alguien que por causa del coronavirus murieron. ¿Qué hay detrás de estas emociones? Creo que con todo lo que estamos viviendo, considero que esta buena serie de hablar varios domingos detrás de nuestras emociones. Esa es la serie nueva que voy a comenzar hoy. El sermón de hoy se llama ¿Dónde está Dios cuando sufres? Y es que no podemos negar esta situación. La iglesia no puede ocultar la situación afuera ni adentro como un avestruz que mete su cabeza a tierra en un agujero. Pero no solo hablar de emociones como algo psicológico, tenemos que ver también esta situación desde las perspectivas de la bendita palabra de Dios, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Somos creados así, seres emocionales, no podemos divorciarnos de esta realidad. Y mi intención en esta mañana, amada congregación y amigos fuera de ella y hermanos, es que debemos de mirar a nuestro Señor Jesucristo, el cual también expresó sus emociones. Y por eso Dios nos entiende, porque también Jesús en su naturaleza humana, siendo Dios, también expresó emociones. Sabe que la Biblia registra en los evangelios, en los 4 evangelios, 39 veces Jesús muestra emociones diferentes. Bueno, cuando mis hijos eran adolescentes, yo mostraba 40 en menos de un minuto. Creo que papás les ha pasado. Pero Jesús demostró esas emociones, lo podemos ver en la Biblia, varios ejemplos. En Mateo 23:37, cuando Jesús llegó a Jerusalén, 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 ¿cuántas veces los he querido tomar? El corazón de Jesús estaba conmovido por la terquedad del pueblo judío de aquel entonces. ¿Cuántas veces te he querido reunir? Sintió una profunda y sincera emoción de dolor. Jesús pensaba, quizás están perdiendo lo que Dios tiene para ustedes, lo que Dios quiere hacer en ustedes. Jesús miraba a los líderes religiosos con corazones de odio, de envidias, poniendo reglas y más reglas y leyes al pueblo judío que ni ellos mismos podían cumplir. En el evangelio de Lucas vemos otra emoción de Jesús cuando los 72 misioneros que Jesús envió a predicar las buenas noticias regresaron, dice la Biblia en Lucas 10:17, gozosos, felices porque habían visto milagros, y Jesús se llenó de emoción, de gozo. También vemos a Jesús en el llanto, llorando por la muerte de su amigo Lázaro en Juan 11:35. Ese es el Jesús que nos entiende en este tiempo también. También vemos a Jesús
en una presión profunda, al sudar gotas de sangre, dice la Biblia en Lucas 22. Así que estamos viendo a Jesús identificándose humanamente con nosotros, porque Él lo entiende a usted y también a mí. Por eso quiero en esta mañana que nos concentremos en esta nueva serie que predicaré, y también en este sermón de este día, ¿dónde está Dios cuando sufro? La Biblia dice en nuestro evangelio de Lucas 7, principalmente en el versículo 11 en adelante, que después se dirigió Jesús a una ciudad llamada, dice, Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Jesús apenas había terminado de predicar su famoso sermón del monte, de acuerdo a Lucas. Y note lo que dice la Biblia en este momento. Dice, cuando se acercaba Jesús a la ciudad de Naín, dice, a las puertas de esta ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo de una viuda. Se lo marqué para que usted lo vea, el hijo de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba, dice la Biblia, a esta mamá, a esta madre. Note aquí la escena, póngale atención a esto y va a descubrir la pasión, la compasión de nuestro Señor Jesucristo en medio de esta pandemia también. Jesús camina hacia las puertas de aquella ciudad, y como era costumbre, los cementerios estaban fuera de los márgenes de la ciudad. Y Jesús ve aquella escena, pero Jesús no se queda con los brazos cruzados viendo el funeral que va pasando, ni se quitó el sombrero, ni dijo, pobrecito, que descanse en paz quien vaya ahí. Jesús no hizo nada de eso. Jesús lo hizo diferente. Jesús sabía que era el único hijo de esta mujer y viuda. Tenía el corazón doblemente partido. Perdió a su esposo y ahora a su hijo. La Biblia así lo registra. Qué tragedia para esta mujer. Pero Él tiene compasión profunda. Y no sabemos aún nada de ella, no sabemos ni la edad, no sabemos si tenía 23 años, 30 años, no sabemos mucho de esta mujer. No sabemos del muchacho también, era un joven, dice la Biblia, 12 años, 13 años, 14 años. Lo único que sabemos es que ahora esta mujer, puedo pensar en el dolor de ella. ¿Qué va a hacer a ella? ¿Qué va a hacer ahora de ella? Sin esposo y sin hijo, en una sociedad complicada, porque si usted no tenía, la mujer no tenía esposo, no tenía un hijo que la cuidase, estaba expuesta a vivir en la calle, estaba expuesta a depender de la misericordia de los demás. Una viuda era una persona casi destinada al sufrimiento. Bien dice el apóstol Pablo a Timoteo lo siguiente. Mire qué dice la Biblia en cuanto a esto. Dice, la viuda que en verdad es viuda y que se ha quedado sola, note lo que dice Pablo, espera en Dios, y noche y día, y persevera en súplicas y en oraciones. Mira el corazón de Dios, mira el corazón de Jesús, mira el corazón de Pablo, cómo lo entiende. Por eso dice la Escritura que la perfecta religión, la verdadera religión, es cuidar a la viuda y a los huérfanos. Por eso Jesús en este momento tiene compasión. Diga en su mente, compasión. Eso es algo increíble. Es aquí donde la muerte se topa con la vida. Llevan ese cadáver, llevan ese muchacho, toda la esperanza de ella, su único hijo amado. Yo no sé si usted ha perdido su único hijo. Lo sé, no puedo sentir su dolor, pero quizás a alguien afuera le ha pasado. Y Jesús lo entiende. Ahora, note lo que dice la Biblia. Cuando el Señor la vio, digan su mente, vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Él la vio. Realmente
es interesante. ¿Sabe usted que en la Biblia, en los 4 evangelios, hay 40 referencias que dicen que Jesús vio a alguien? Si siempre estaba rodeado de multitudes, siempre había gente alrededor de él, ¿cómo pueden haber 40 veces que Jesús vio a alguien? Y es que Jesús ve más allá de lo que usted ve y lo que yo puedo ver. El texto dice, él la vio. Hay una gran diferencia entre mirar y ver. Yo puedo mirar aquí, pero yo puedo verlos a ustedes, familia Torres. Eso es diferente. Yo pongo atención en ustedes. Yo puedo ver muchas personas, pero no necesariamente estoy observando a una sola persona. Jesús hizo lo mismo. Una cosa es ver, otra cosa es mirar, una cosa es observar. Mira, le voy a dar un ejemplo. Ese es el ejemplo. Si usted es un hombre como yo, voy a hablar a los hombres. Un hombre como yo, casado. Y todo. Si usted es un hombre como yo, casado, usted se habrá dado cuenta que las esposas o las mujeres, por naturaleza, son observadoras. Nosotros miramos, ellas ven, ellas ponen atención. Mire, le voy a dar un consejo, caballeros. Por lo menos dígale a su esposa amada 3 veces a la semana: ¿te hiciste algo en el cabello? Ella va a decir: no, mi vida, oh, se te ve muy bonito. Porque el día que se haga ella algo en el cabello y le dice: mi amor, ¿notas algo diferente en mí? Y usted dice: ¿te hiciste algo en el cabello? Usted ya está preparado. Ya sabe lo que viene. No lo van a agarrar fuera de base. Usted sabe. Y te diste cuenta. Usted vaya entrenándose 3 veces a la semana. Funciona. Es más, fíjese, y es que Dios le ha dado a la mujer esa virtud de ser observadora. Por eso Jesús también es observador, porque él sabía que había una necesidad ahí. Mire, le voy a dar otro ejemplo fácil. ¿Ha ido a una boda? Todos hemos ido a una boda. Nosotros los hombres, por naturaleza, cuando vamos a una boda, ¿usted sabía que hay como 5 millones, 10 millones de cosas en una boda? ¿Se ha dado cuenta? Desde la iglesia a todo hay como millones de cosas. Y uno de hombres no se da, uno solo ve a la muchacha que se van a casar. Cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a la recepción, ¿qué hacen los hombres? Solo vemos dónde está la mesa de los aperitivos y dónde van a salir los meseros. Pero las damas, las esposas, las mujeres, ¿qué hacen? ¿Viste, mi amor, las flores, qué lindas? Los pétalos eran bastante suaves, y uno ni cuenta se daba que había un florero en medio. ¿Se da cuenta? Detalles. Imagínese usted todos esos detalles de observar, que Dios nos ha dado ese privilegio. ¿Cuánto más nuestro Señor Jesucristo tiene esa virtud de observar? No lo externo, no las flores de un funeral o de un féretro. Él va más allá. Él va a ver el dolor que existe, que hay en el llanto de una madre, en el llanto de un padre, o aquel que llora y sufre. Jesús no solo la mira a ella, sino notó en ella, observó a ella y va directamente hacia ella. Jesús no pierde tiempo. Dios nunca pierde tiempo para llegar a nosotros. ¿Qué emoción habrá sentido Jesús? Jesús sintió dolor. Eso es lo que el Señor sentía cuando miraba el llanto de alguien. Dolor, está sufriendo. Porque Jesús ve detrás de nuestras máscaras o mascarillas, nuestros tapabocas hoy en día. Cuando usted tiene miedo, cuando su matrimonio está en conflicto, cuando está tratando de pagar sus cuentas y no sabe cómo puede ajustar sus ingresos, cuando usted está orando y orando y orando por un hijo, una hija que ha tomado decisiones complicadas, rebeldes, ajenas
a la palabra de Dios y está en desobediencia, y usted solo espera ese milagro de transformación en su hijo o hija. Dios lo está viendo. Jesús siente el mismo sufrimiento que sintió por esta mujer en la ciudad de Naín. Estoy seguro que cuando el Señor la vio, como dice el texto, Él abrió su corazón sintió una compasión profunda. Sabe que en el idioma griego escrito este evangelio, la palabra para describir esa emoción, que no es una emoción etérea por encimita, no, era algo que le salía a Jesús desde las profundidades de su ser. Como cuando usted se compadece por alguien que realmente ama y usted es impotente y no puede hacer nada. Jesús sintió lo mismo como Dios y como hombre. Y esa palabra dice así en griego, dígala conmigo en su mente, esplagna. Jesús sintió esplagna. Es como que uno va casi hasta devolver. Suena fuerte, esplagna. Esa compasión, esa palabra es la única palabra en la Escritura que define y explica la compasión de Dios por nosotros. Viene desde adentro, no es una cosa como nosotros vemos a alguien en una necesidad, en un problema, pobrecito, pobrecita, otro va a ir a verlo. No, Jesús no es así. Él como humano sintió desde adentro. Eso es la compasión. Amados hermanos, no sé quién necesita en este momento escuchar esto, no sé quién, pero yo estoy seguro que el Señor ya está pensando en usted. Yo no sé si alguien allá afuera sufriendo con un dolor tan profundo, que la compasión de Jesús también viene de su profundidad para usted. Él se preocupa por usted. Él ve su dolor. Él escucha su llanto, el llanto de su corazón en estos tiempos difíciles. Él sabe cómo te sientes en este momento desamparado. Él sabe cuando usted tiene esa presión, esa ansiedad que no puede ni respirar. El Señor la sabe. El Espíritu Santo lo sabe. Él sabe hasta su frecuencia cardíaca, cuando su corazón palpita fuerte por los problemas que le están viniendo o está pasando. Dios lo sabe, el Señor lo ve, conoce su dolor. Cuando usted está orando por su matrimonio, como lo acabo de mencionar, cuando usted no sabe cuándo va a encontrar su próximo trabajo, sus recursos se le están acabando, se siente estresado, ansioso o ansiosa, frustrado o frustrada, tiene miedo. El Señor la ve y se preocupa por usted. Mujer, y Jesús en esta mañana le dice: no llores, no llores, espera y mira lo que voy a hacer. Y dice la Biblia en Lucas 7, mírelo conmigo. Luego se acercó al frente y lo tocó. Escuche, lo tocó. Y los que llevaban se detuvieron. Dice la Biblia que lo tocó. Tocó el cadáver. El joven no iba en un cofre como los nuestros. En aquel entonces se llevaban a las personas sobre una tabla, o la cargaban o la llevaban en un carruaje, en una carreta tirada por hombres. Eso era lo que existía. Y envueltos en telas. Y así llevaban los judíos no en tierra, sino en cuevas, como Jesús. Y Jesús se acercó, y una de las leyes judías es que usted no puede tocar un cadáver. Era algo inmundo si usted tocaba el cadáver una vez llevado a enterrar. Los judíos tenían 613 leyes de prohibiciones para el pueblo, y una de ellas era: no toques un cadáver. O sea, imagínense, Jesús ve este funeral, ve a la dama llorando y no se queda quieto, va hacia el muchacho, se acerca al muchacho, todos se quedan escandalizados, saben que es un rabí, trae vestimentas de maestro, lo identifican, viene una multitud con él desde la otra región. Esto era grandioso.
Y Jesús toca y todo el mundo se escandaliza. Lo tocó, lo tocó. Qué tremenda historia. Cuando Jesús, ¿sabe lo que hizo Jesús cuando tocó a este muchacho? Jesús cruzó una línea, la línea de las leyes judías. Jesús no se quedó esperando a ver qué decían los maestros de la ley. Jesús es experto en cruzar líneas cuando la iglesia pone normas y reglas que solo le impiden al pueblo del Señor alabar a Dios con libertad, conocer a Dios con libertad. El Señor también cruza esas líneas por usted y por mí. Porque a Él no le interesa solo lo externo nuestro. Él va hacia adentro a retomar una vez más la vida suya y la mía. Me encantan las clases de confirmación para adultos y jóvenes como los adultos de hoy. Dios tuvo esplagna por ustedes. Y Dios los ha llamado con amor y con misericordia. Y cruzó la línea para acercarse a ustedes. Me encanta el carácter de Jesús. Me gusta cómo Jesús piensa y actúa. Experto en cruzar lo que la iglesia o lo que las leyes de aquel entonces judías ponían. ¿Y sabe por qué las cruzaba? Las cruzaba por amor y compasión por los demás. ¿Qué le importaba a Jesús lo que decían las leyes o los judíos? No toques un cadáver. Jesús fue y lo tocó porque Él estaba movido en compasión y misericordia. Cualquiera que sea la línea que sientas en este momento, aquí presente, afuera, tal lo ha mantenido usted a la distancia de Dios por las presiones que le han puesto, o las leyes eclesiásticas, o lo que sea, o la religión distorsionada, o el legalismo religioso que solo pretende lo externo nuestro y no ver más allá. En esta mañana el Señor quiere cruzar esa línea para liberarlo a usted, porque también a Jesús le están esas cosas. Por eso en nuestra iglesia aquí, San Pablo, queremos cruzar esas líneas para llevar el evangelio de Jesucristo. Lo hizo Martín Lutero en un día como ayer, el 31 de octubre de 1517. Cruzó la línea del legalismo religioso, de las tradiciones de la iglesia, de la venta de indulgencias, y se paró del otro lado con Jesús y dijo: aquí estoy y de aquí no me muevo. Que Dios me ayude. Cruzamos líneas en esta congregación para llevar el evangelio, como usted lo ve acá. Estamos transmitiendo en línea, haciendo todo lo posible para que las personas afuera escuchen la bendita palabra del Señor en un canto, en la misma lectura o en la predicación del evangelio. Tomamos todo riesgo porque somos gente atrevida para la gloria del Señor. ¿No siente gozo? Porque Jesús está con nosotros. En medio de esta pandemia, Jesús está cruzando la línea con nosotros para que su nombre sea predicado en todos lados. Jesús tocó el cuerpo de este joven a pesar de la ley religiosa. ¿Y sabe lo que dice? Dice la Biblia, mire, a lo mejor se lo pruebo con la palabra del Señor. Note conmigo. Deje ver si esto cambia. Ahí está. Entonces Jesús dijo, note, lo toca al muerto: joven, a ti te digo, levántate. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levántate. Entonces en ese momento el que estaba muerto, si usted y yo hubiera estado en ese momento, yo veo que ese muchacho que se había muerto un día antes o en esa mañana, porque ya no habían velorios como los nuestros, yo salgo corriendo. Yo creo que más de algunos de nosotros aquí. Es normal. El joven se incorporó, imagínese, acostado tieso, se incorpora. Y luego que se incorpora, dice la Biblia, comenzó a hablar como quien dice Jesús. Jesús quiso esta sanidad, este milagro, para que todo el mundo lo viera. Y se lo entregó. Jesús se lo entregó a su madre.
¿Cuánto le dan gloria a Dios? Denle un aplauso de alabanzas al Señor. ¿No le parece hermoso ver a Jesús hacer esto? Me parece que estoy ahí yo de curioso en ese funeral. A lo mejor me contrataron de llorón. ¿Se acuerdan los funerales nuestros? Llevaban a las lloronas ahí para ser más emocionante. No sé. Para cualquier cosa. Interesante que cualquier cosa para Jesús que esté muerta, Él le viene y da la vida. Wow, qué interesante. No sé si hay alguien aquí hoy en esta mañana que necesite un toque de Jesús para que lo vuelva a levantar. Él es el dador de vida. Él devuelve la vida a las cosas muertas. Con un solo toque, con su palabra todo cambia. Me encanta la experiencia de aquel centurión. En Mateo 8, versículo 8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y no era judío, era un romano. Si alguien en este momento está mirando nuestro servicio, me está escuchando en línea, está presente con nosotros, Dios le está tocando posiblemente, porque Dios está cruzando sus límites para llevarle a usted la gracia, el amor, la compasión y la misericordia. Quizás se ha mantenido lejos de Dios por muchos años por una mala experiencia vivida, pero Dios en esta mañana está cruzando la línea para tocarlo y traerle a la vida una vez más. El amor de Dios toca, así como tocó a esta viuda afligida, triste. Momentos atrás ella no tenía más nada, no tenía esperanza, todo lo había perdido. Lo único que tenía de esperanza era su hijo, para que en la vejez, en aquel entonces difícil, él cuidara de ella. En esa cultura complicada de aquel entonces era necesario que una viuda tuviese un hijo para cuidarla. ¿Usted entiende ahora las palabras de Jesús en la misma cruz? Él está colgado en la cruz. Él tiene compasión de su madre María. Recuerda, le dice a Juan que el único que estuvo al pie de la cruz: hijo, ahí es tu madre, madre, ahí es tu hijo. Te vas a quedar sin mí, el primero tuyo, y los demás no están aquí. Entonces te la entrego a mi mejor amigo Juan para que nunca pases necesidad. Esa es la compasión de Dios. ¿No le parece espectacular? Así es el amor de Dios. Levántate. Por eso le quiero preguntar a usted: ¿dónde está Dios cuando usted sufre? Diga: a mi lado. Bien dice la Biblia también en el Salmo 37, versículo 25: yo fui joven y ha envejecido, pero note estas palabras: nunca vi desamparado a un justo, ni a quienes, ni vi a sus hijos andar mendigando pan. Dios no quiere eso para usted ni para mí, porque Él está a nuestro lado. La compasión de Jesús por la viuda fue más allá. No solamente le regresa a su hijo, le regresa la esperanza. Por eso Dios nos entrega al Hijo, para retornarnos a la vida, y no solamente nos resucita de la muerte, sino que nos da la esperanza en la vida eterna. ¿No le parece eso más glorioso? Ese es el amor de Dios. Por eso mi oración en esta mañana, hermanos y hermanas, ya que Jesús nos regresa la esperanza, se siente ansioso o ansioso, o alguien siente miedo por lo que está pasando, o alguien se siente amargado, irritado, agitado y siempre a la vanguardia para ver lo que le van a hacer, o por alguien que incluso se siente inquieto o cansado como yo, un toque de la mano de Jesús nos trae de regreso a la vida por medio de su Espíritu Santo. Amo este lugar, bendigo esta iglesia, esta congregación, me encanta verlos.
Pero bendigo al Señor porque ha estado con nosotros, y lamento a aquellos cristianos que prefieren otra actividad cuando pueden estar alabando al Señor con nosotros. Se pierden el toque de la mano de Dios. Por eso dice la Escritura, por último, que el miedo, note, el miedo se apoderó de todos. Note, miedo, emoción. Y unos alababan a Dios, otra emoción, y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y otros más decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. ¡Wow! Cuántas emociones en un pequeño párrafo. Vieron el milagro de Jesús, pero note también el corazón de las personas. Tenían miedo porque una persona no podía tocar un cuerpo inmundo para ellos. Eso les dio miedo. Pero otros dijeron: wow, hay un milagro, alabemos al Señor, esto está mejor. Y otros dijeron: este es profeta. Otros dijeron: es que Dios nos vino a visitar por el profeta. Pero ninguno dijo: este es Jesús, el Mesías. Nadie dijo eso, sino al contrario. Pero a Jesús no le importaba esos halagos. O sea, Jesús estaba pensando en algo. La ciudad de Naín era una ciudad que casi era necesario pasar por ahí por todos los viajeros que iban del norte al sur, oeste a oeste. Jesús apenas había comenzado su ministerio dando la predicación del Sermón del Monte. Y ese milagro pasa en una ciudad que pasaba mucha gente de cualquier país que venían. Y entonces Jesús hace un milagro para que su bendito milagro y su palabra se la llevaran todos esos viajeros que pasaban por ahí. No estaba tan interesado en las leyes judías, sino en el pueblo perdido fuera de la casa de Israel. Y también ahí el Señor hizo ese milagro. Me parece que Dios está usando los mismos medios de hoy. Está usando estas plataformas sociales para que la palabra del Señor pase por estos lugares, por la ciudad de Aurora, y se vaya a muchos lugares, aún a la vieja Europa, como tenemos familias escuchando en este momento la palabra de Dios allá en Rumanía. Que siempre oramos por la señora Johanna Siomirtan y su esposo Axel. Dios hizo algo por usted, con esto concluyo. Él cruzó la línea. Él se hizo hombre. Emmanuel, Dios con nosotros, para venir y salvarnos, mostrar su misericordia, su amor por usted y por mí. Murió en la cruz, se convirtió en el Cordero de Dios sacrificado, cruzó la línea por amor, tuvo compasión Dios por nosotros, que entregó lo más amado a su Hijo Jesucristo para que muriese por usted y por mí, y al tercer día resucitase de entre los muertos. Por eso resucitó a este joven, porque él podía dar la vida también y volverla a tomar, para que en el nombre de Jesús todos fueran salvos. Por eso Dios escucha su oración. Dios perdona sus pecados, los que haya usted cometido. Lo que está muerto en usted, en su vida, Dios lo quiere volver a tomar, para que usted recupere la esperanza en un Dios bueno, en un Dios de misericordia. Si en su hogar no había esperanza, Dios quiere tocar su hogar. Si en su mente no había más compasión o amor por los demás, Dios quiere tocarlo. Yo sé que hay personas allá afuera o aquí que quieren ser tocados por el Señor, para traerlos a la vida una vez más. Y no esta vida que respiramos, sino la vida abundante que da el Evangelio de Jesús. Traer gozo. Si es usted una de esas personas, ahí donde está, allá en su casa, donde quiera que esté, o a lo mejor está escuchándonos en su vehículo, repita esta oración conmigo, mientras oramos aquí también nosotros. Dígalo conmigo. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz.
Gracias por mostrarme tu amor al morir y resucitar por mí. Quiero seguirte, Señor. Quiero ser un fiel discípulo, discípula tuya. Entrego mi vida a ti, Jesús. Me rindo a ti, Señor. Entrego todo lo que soy. Padre celestial, perdona mis pecados. Jesús, cámbiame. Hazme una persona nueva. Gracias por darte cuenta y mirarme, Señor, en este día. Has visto mis preocupaciones, mi dolor y mi falta de fe. Ven a mí, Señor, y tócame. Levántame. Dame una vez más la vida. Quiero estar contigo en la vida eterna algún día, como esta viuda y este joven. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador.